Hola, muy buenas. Hoy continuamos con otro vídeo de la construcción del cockpit. En esta ocasión vamos a construir un panel de radio. Panel de radio que va a tener dos displays, donde mostraremos una frecuencia activa y la frecuencia standby, un encoder doble rotatorio para seleccionar o sintonizar la frecuencia, y un pulsador que nos va a hacer conmutar entre la frecuencia activa y la standby. Así que vamos a ello. Para el panel de radio necesitaremos imprimir dos piezas. Una que es el panel principal, donde se ubican dos módulos de display para la frecuencia standby, la frecuencia activa, un encoder doble rotatorio, con la cual seleccionaremos la frecuencia, y el pulsador que nos hace cambiar de standby a activa. El otro elemento que hay que imprimir es el propio pulsador, que irá introducido a presión dentro del pulsador. Bien, pues siguiente paso, manda a imprimir. Bueno, pues ya tenemos impreso el panel de radio, donde tenemos hueco para los dos displays, el encoder rotatorio, que va a ser el doble, y el pulsador el hueco para el pulsador para cambiar, de pasar de la activa al standby y viceversa. Por la parte de atrás del panel tenemos los distintos agujeros donde atornillaremos los elementos. Y ahora, para hacer la rosca, a mí me gusta utilizar un macho de 3 milímetros, ¿vale? En el cual, aunque a veces se puede hacer la rosca con el propio tornillo, me gusta utilizar el macho y no forzar así la pieza que se imprime. Entonces, con cuidado hacemos la rosca, de manera que a la hora de introducir el tornillo ya esté la rosca hecha y no se tenga que hacer la rosca. Bueno, así lo hacemos con los distintos agujeros, con cuidado de no forzar la pieza. Bueno, una vez realizados los agujeros para poder atornillar los distintos elementos, vamos a comenzar con preparar los displays. Para los displays utilizo módulos de 8 dígitos controlados por un MAX 7219, los cuales se pueden conectar en cascada. Tenemos los pines de entrada y pines de salida para el siguiente módulo. Nos viene con los pines para poder soldarlo. ¿Dónde soldaremos? Pues lo vamos a hacer soldar por la parte de atrás, de manera que no molesten los cables, las conexiones. Y el acodado lo conectaremos al otro, con los cables hacia adentro, para que no nos moleste a la hora de atornillarlo. En la entrada utilizaremos el que sale recto y en la salida el acodado. Bueno, una vez que lo tenemos soldado, pues lo posicionamos en nuestro panel. ¿Ven? Para atornillar utilizaremos tornillos de métrica 3 con un largo de 6 milímetros. Atornillamos. Ya que hemos hecho la rosca antes con el macho, pues el tornillo se enrosca perfectamente sin mayor problema.
y así sucesivamente el resto de tornillos. Bien, a continuación vamos a preparar el interruptor o el pulsador para que nos va a hacer la función de intercambio entre la activa y la standby. Para ello vamos a utilizar microinterruptores de este tipo. Ojo en el que son de los de pulsador, no tienen el clic, le das, se quedan pulsados, le das otra vez y suelta, simplemente un pulsador. Para el pulsador que vamos a utilizar para cambiar entre la frecuencia activa y la standby, lo vamos a montar sobre una placa de prototipo de este tipo, donde lleva una serie de taladros sobre los cuales se pueden estañar los distintos componentes. Cada orificio no está incomunicado con el resto, con lo cual lo que es la conexión hay que hacerle con puente de cable o bien con hilo de estaño crear la pista. Para ello utilizaremos placa de prototipo, ristra de pines donde conectaremos el cable o los cables para hacer Arduino y un microinterruptor, micro switch, el cual accionaremos y dejará pasar el GND hacia el Arduino. Para colocar el interruptor que nos va a hacer cambiar de la frecuencia activa y la standby, utilizaremos, como hemos visto, una placa de prototipo con este tamaño. Si nos guiamos por los agujeros, por los orificios que tiene, que tiene 11 orificios de ancho por 7 de alto, donde colocaremos, estos son los orificios que haremos con una broca de 3 milímetros para atornillarlo a lo que es al panel de radio. Estos 6 pines aquí corresponden con los pines del microinterruptor. Bien. Y generaremos estas pistas hacia un conector de 2 pines machos. Bien, ya tenemos nuestra placa con el interruptor preparado. Hemos colocado el microinterruptor con los 2 pines. Visto desde esta manera es como estaría en el diseño que hemos hecho anteriormente. Y aquí hemos comunicado las pistas correspondientes. Bien, antes de montar el interruptor, lo que vamos a poner es el encoder doble rotatorio que ya vimos en el vídeo anterior. Aquí lo tengo montado. Para ello, introducimos por aquí y con 2 tornillos de métrica 3 de 6 milímetros lo atornillaremos a la base del panel. Ya lo tenemos aquí fijado y a continuación le pondremos los embellecedores. Como vimos en la construcción del encoder doble, utilizaremos prisioneros de 3 milímetros. Si no recuerdo mal, eran de 3 milímetros por una longitud de 5.
En este caso, el encoder doble solo lo vamos a utilizar como rotatorio, no vamos a utilizar el pulsador, ya que el panel de radio solo utiliza el encoder rotatorio. El encoder rotatorio y el pulsador que va aquí para el cambio de activo y de desactivo. A continuación atornillaremos nuestro microinterruptor al panel. Previamente el embellecedor que va a hacer de botón ya estamos a presión. Bien. Colocamos y atornillamos. Y ahora una cosa que todavía no tengo clara es cómo la parte frontal del panel que voy a hacer con así. Si le pondré un vinilo transparente con letras indicando el significado de cada acción, de cada cosa. Si pondré pegatines, no lo sé, todavía estoy dándole vuelta. Bueno, pues ya tenemos nuestro panel con los dos displays, con nuestros dos displays, nuestro encoder rotatorio y el pulsador. Bueno, pues siguiente paso, conectar y hacer las pruebas. Bien, una vez que tenemos conectado el panel, vamos a realizar la prueba. Está configurado para gestionar el CON 1. En el display de abajo tenemos la frecuencia que está en standby, en la de arriba la que está activa. Con el selector, pulsador, podemos cambiar de la activa a la standby, y con el encoder doble podremos seleccionar la frecuencia. Bueno, realizada la comprobación de que funciona correctamente, ahora este es el panel que se utilizará como base para el resto de frecuencias. Al inicio del proyecto comentaba que no iba a entrar ahora en esta primera fase, no iba a entrar en detalles de conexionado ni de programación, porque bueno, ahora mismo está ArcDesign X, pero como sabéis están trabajando en la nueva versión de Symbian, que cambia totalmente tanto la forma de conexionado como lo que es la programación en sí del Arduino. Pero bueno, aprovechando que todavía hay gente que está trabajando en ArcDesign X, que Symbian todavía está en versiones beta y no están liberadas, etcétera, pues he decidido aprovechar e incluir también lo que es la parte de conexionado, así como la de programación. Lo que es el conexionado para nuestro panel de radio, bueno, pues, utilizando el Arduino Omega, tenemos por un lado los dos encoders que van conectados a la patilla 8 y 9 y 6 y 7 cada uno, y la patilla central de cada encoder va a GND. El pulsador, si vemos, esta es la plaquilla que habíamos hecho con el pulsador,
La forma de conectarlo pues directamente a GND a uno de los pines y el otro pin a la patilla 4. Estas patillas son las que hemos configurado en el configurator, donde hemos indicado por qué patillas son las que vamos a utilizar para cada elemento. Ahora luego veremos el programa y el fichero de configuración. Respecto a los displays, bueno, la herramienta FreeSync no ha encontrado el módulo de display, con lo cual, bueno, he simulado aquí lo que ha conexionado. Tiene 5 pines de entrada, el módulo tiene 5 pines de entrada, con lo que es la corriente, el positivo y el negativo, que van directamente conectados al Arduino. Y las 3 patillas de entrada de datos, de señal y de control y de la señal de reloj, conectado a la patilla 47, 48 y 49. La salida del display 1 va conectada directamente a la entrada del display 2. Bien, pues con este esquema de conexionado sobre el montaje que hemos visto anteriormente y el programa que es necesario, el firmware que es necesario cargar en el Arduino, que vamos a ver a continuación, podemos poner en marcha nuestro panel de radio. Aprovecho también para resolver una duda. Como sabéis, el Arduino, bueno, se alimenta a través del USB, aparte se puede alimentar por corriente externa a través del conector, este conector, pero siempre vamos a estar limitados lo que es en la corriente de salida a través de las patillas, de manera que conforme vayamos conectando elementos, bien sean display u otros elementos, llegará un momento que la placa no tenga suficiente potencia para abastecer corriente a todo. Para ello podemos utilizar una fuente externa de 5 voltios. ¿Vale? La he representado aquí con este simbolillo. ¿Vale? Y la forma de utilizarla simplemente sería, pues, lo que es el negativo de la fuente externa. Lo llevaríamos al GND del Arduino. ¿Bien? Y la alimentación que queremos darle a los distintos dispositivos, en vez de coger la del Arduino, la cogeríamos de nuestra fuente de alimentación externa de 5 voltios. De esta manera, la limitación que tendríamos es la que nos dé la fuente externa, bien sea una fuente conmutada, un transformador de 5 voltios, etcétera. Bueno, pues vamos a continuación a ver lo que es la parte de la grabación del firmware. Respecto al código, bueno, código relativamente sencillo. Simplemente definimos dos variables de tipo long, donde almacenaremos la frecuencia activa del con 1 y la standby del con 1. La hacemos de tipo long porque como vamos a utilizar los valores de 6 dígitos y supera el rango, el valor máximo de un entero, lo utilizamos tipo long. En la parte del setup, previamente definimos los displays, los módulos de display a través de la función letsControl, donde le indicamos las patillas del Arduino de entrada,
el clock y el load, y además el número de módulos que vamos a tener. En este caso tenemos 2 módulos. La pasta de setup, simplemente inicializamos los displays, indicamos el brillo que queremos darle. En mi caso le he puesto 5, tanto para el módulo 0 como el módulo 1. Esto no es necesario, esto simplemente lo tengo para que cuando arranque que muestre los valores del 1 al 7 con el punto decimal en ambos módulos. Capturamos los parámetros que nos manda ArcticSync cuando hay algún cambio e inicializamos, le asignamos valor al con 1 active o al con 1 standby, dependiendo del que cambie, ¿vale? Entonces, según se configure el fichero de configuración, pues así recibiremos los valores. Y al realizarse un cambio en estos valores, pues llamaremos a esta función display con 1, que lo que hace es simplemente mostrarnos los valores en el display. Yo le he puesto que tiene como entrada el módulo, el valor activo y el standby. Creamos 2 variables de tipo char de 6 caracteres. Convertimos la frecuencia activa a uno dentro del char y lo mostramos en el módulo. El módulo no lo he puesto 0 a piñón, pues porque si tenemos varios encadenados, pues bueno, dependiendo del módulo que estemos, pues que por parámetro de la función le podamos indicar qué módulo. Así esta misma función la podemos utilizar para mostrar otro, el con 2 o el nav, etc. Bien, bueno, pues en el módulo primero mostramos la frecuencia activa, convertimos el valor del standby a una cadena igualmente, igual que antes, y mostramos por el segundo módulo el valor del standby. El fichero de configuración que tenemos que utilizamos en este ejemplo, bueno, pues al final están definidos los 2 encodes para la selección de la frecuencia, ¿vale? Que van a la patilla 6 y 7 y a la patilla 8 y 9. Aunque aquí pone E8 más y E8 menos, ya sabéis que los encodes en ArcticSync pues se define una patilla y a continuación la siguiente patilla es la que se utiliza para el otro sentido del encode. En la entrada digital 4 del pin 4 es el que utilizaremos como para el pulsador, y como parámetros de salida, que son los que capturamos en la parte del output, tenemos las 2 frecuencias. En la primera nos estará mandando el activo y en la segunda la de standby, que son los valores que aquí capturamos en nuestras variables y que a continuación mostramos por los displays. Y bueno, a nivel de código, esto es el código que se utiliza para el ejemplo que hemos visto. Bueno, una vez que ya hemos realizado el montaje, hemos visto cómo funciona, vamos a ver cuál es el coste del panel de radio. Detallamos el filamento que hemos utilizado para la impresión del panel, así como los tornillos que se utilizan, los 2 displays, que es el elemento más caro, un encoder doble, que ya vimos en el vídeo anterior el coste que tenía el encoder doble, los 2 pines machos, que son los que utilizamos en la placa de prototipo para conectar el interruptor de cambio de activo y standby para el cambio de frecuencia al Arduino, una placa de prototipo cortada a las medidas que hemos indicado y un pulsador sin bloqueo. Hay 2 tipos de pulsadores, uno que se quedan bloqueados hasta que se vuelve a pulsar y otro que simplemente hace contacto mientras se tiene presionado. El coste total de 6,83 €, ¿vale? Y bueno, en mi
proyecto de cockpit. Inicialmente voy a necesitar 4 paneles de este tipo, con lo cual se irá a unos 24 euros, 25, bueno, casi 7, 30 euros. En el caso de los displays, realmente el coste del display, si veis el enlace, es mucho menor. Lo que pasa con el tema de los gastos de envío, encarece el display. Si yo en mi caso pedí, creo que fueron 15 módulos de display, con lo cual por los gastos de envío cada display sale realmente a 1 euro, ¿vale? Pero bueno, yo he puesto aquí lo que es el coste haciendo referencia a que se piden 2 displays. En el vídeo pondré, en la descripción del vídeo pondré el enlace a los distintos elementos que he comprado y que han sido utilizados en el vídeo. Bueno, pues espero que os haya gustado, que haya servido de utilidad, por lo menos que os haya dado alguna idea para vuestros proyectos, y continúo trabajando en el siguiente vídeo para mostrar otro elemento más del cockpit. Muchas gracias por vuestra atención y espero que lo disfrutéis. Adiós.